Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios, Padre, y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos, hagamos un momento de silencio y presentémosles al Señor todas nuestras intenciones. Vamos a orar por las personas que hoy le dan gracias a Dios por su vida. Vamos a orar por el cumpleaños de Valerie Ramos y por el cumpleaños del padre Javier Bárcenas. Por la salud de todos los enfermos. Vamos a orar por la salud de Pascuala Pérez, Iris de Arcia, Delcia de Matcay. Vamos también a ofrecer esta Eucaristía por este día, esta feria comunitaria, parroquial, para que el Señor nos siga ayudando a vivir la fraternidad en Cristo. Hermanas y hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conceda la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices
aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. Además, para alcanzar la sabiduría, tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya
existía el pecado en el mundo. Y sí, bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, como quedó Adán cuando desobedeció un mandamiento directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con muchos delitos. Pues sí, por el delito de uno solo hombre todos fueron castigados con la muerte. Por el don de solo un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todo con compararse los defectos del pecado de Adán con los defectos de la gracia de Dios, porque ciertamente, la sensación de vino a causa de solo pecado fue sentenciada a condenación. Por el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado un solo hombre estableció la muerte, su reino, con mucha razón, reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace Jesús, en los resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán vino la Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandarás a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Sentémonos, por favor, un momento.
Ya estamos de lleno en la Cuaresma, el tiempo de la Cuaresma. Y hoy es el primer domingo de Cuaresma, tiempo de preparación. Y como bien se dijo en la monición, con este tiempo de la Cuaresma, inauguramos un periodo bien grande de celebración en la iglesia. La Cuaresma y la Pascua del Señor. No podemos dividir una experiencia de fe de otra. La Cuaresma, que son estos 40 días, y la Pascua, que son 50 días. Les invito a que en el fondo del corazón de cada uno de nosotros nos preguntemos sobre cuáles son mis tentaciones. ¿Cuáles son mis tentaciones personales? Pensemos un poquito en esto. ¿Cuáles son mis tentaciones? Porque las tentaciones no son malas. Las tentaciones vividas desde Dios sirven para fortalecer el espíritu. Porque yo no puedo como ser humano no tener tentaciones. Sería un robot. No sería humano. Las tentaciones son parte de la vida. Y en cada momento nos enfrentamos con tentaciones. Las tentaciones sirven entonces para fortalecer mi espíritu. Eso es lo que nos enseña el Evangelio el día de hoy. Hay personas que llegan a confesarse y dicen, Padre, tuve la tentación de esto. Y lo que yo pregunto es, ¿pero caíste en esa tentación? Que ahí ya es diferente. Jesús tuvo tentaciones, pero no cayó en ninguna trampa del diablo. Primero, dice que Jesús mismo fue conducido por el Espíritu al desierto. Es decir, Dios llevó a Jesús al desierto, lugar de preparación. Y allí, cuando Dios lo lleva a ese lugar para prepararse para la misión, el diablo aprovecha para ponerle zancadillas a Jesús, para hacerlo desistir de la misión. Esa es también la realidad nuestra. El Señor me ha llamado, me ha escogido, me ha enviado a la misión. Pero estando en la misión, no quiere decir que yo voy a estar libre de dificultades, de problemas, de contrariedades. Y hoy se nos presentan 3 tentaciones que encierran toda la realidad humana. Primera tentación, la tentación de buscar la felicidad. Miren que el diablo es astuto. Él va como sondeando nuestra vida. Y entonces cuando conoce mi necesidad más profunda, me va a comenzar a ofrecer. ¿Cuál es la primera tentación que sufre Jesús? 40 días sin comer. Tenía hambre. Y entonces el diablo dice, bueno, es mi oportunidad de hacer desistir al Señor, a Jesús. Si tiene hambre y tiene mucha hambre, yo le voy a ofrecer comida. El diablo sabe que esa es la necesidad de Jesús.
y sabe que con esa necesidad fácilmente Jesús va a caer. El diablo sabe cuál es mi necesidad. El mal sabe qué es lo que en este momento de mi vida más me hace falta y me lo va a ofrecer. Yo siempre digo que hay una tentación madre principal. ¿Cuál es ese vacío grande que hay en mi vida? Esa necesidad urgente que necesito llenar, saciar. Por allí va el diablo a actuar. Y me va a ofrecer los mejores platillos, las mejores oportunidades. La primera tentación que sufre Jesús es la tentación de llenar ese vacío existencial. Tengo un vacío en mi corazón, que aunque tengo hogar, tengo esposa, tengo esposo, tengo facilidades, pero sigo queriendo llenar esa realidad en mi vida. Es la tentación del materialismo. La tentación del materialismo. Y entonces el mundo sabe que vivimos con ese vacío. Y si se dan cuenta, cada década se ha ido aumentando y sigue aumentando y el mundo sabe y va creando más necesidades falsas. Y cada vez nos va ofreciendo más cosas para nosotros llenar ese vacío. Hace unos 30, 40, 50 años no había un montón de cosas que tenemos hoy y vivíamos felices y contentos. No hacía falta, no era una necesidad. La necesidad, como por ejemplo, de tener un teléfono, de un celular. La necesidad de depender de algo material, porque sin eso no soy feliz. Me siento vacío. Y hay gente que depende tanto del materialismo que si cada año no va renovando su aparato, su vehículo, su esto, su lo otro, no vive bien, no vive feliz. Y ya desde ahorita, todo el mundo va fabricando cosas nuevas y nos las va vendiendo como lo último y lo necesario. ¿Cuántos de nosotros dependemos de las cosas que tenemos para encontrar algo de felicidad? Y si no lo tengo, me deprimo, no sirvo, vamos dependiendo. Esta primera tentación es la tentación actual del consumismo, del materialismo. Y entonces se nos va olvidando Dios. ¿Por qué? Porque estas cosas que voy obteniendo hoy me dan felicidad. Porque tengo. Y entre más tengo, mejor. Hace poco que fui al interior. Al interior, ¿no? Allá en el campito donde yo nací. Interesante porque las familias comenzaron a modelar sus carros. Y frente a una casa había un carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros, 5 carros estacionados. Y los otros, como no querían quedarse atrás, sacaron sus carros y los pusieron frente, como para decir, nosotros tenemos más. Y era interesante porque
En ese mismo pueblito, hace unos 30, 40 años, todos eran amigos. Todos se compartían. Todos se hablaban. Ahora nadie se habla con nadie. Nadie comparte un plato de comida con nadie. De repente los que son más familiares. Pero como en ese mismo pueblito se celebra San Roque, andan llevando a San Roque de una casa a otra. Una sola señora, la coordinadora de la iglesia, con el andita, llevándola de una casa a otra. Ninguno de los que anda lleno de carro, o ninguno de los que se ha ido apoderando de toda la tierra, eso también estábamos hablando allá, ¿no? Que hay una o dos familias que se han apoderado de todo. Y para donde uno mire son potreros, vacas, todos se han apoderado. Eso les da felicidad. ¿Qué cosas aquí me dan a mí plenitud y felicidad? Dice Jesús, yo no vivo de eso. Yo no necesito de esas cosas materiales para llenar la necesidad que tengo. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra. ¿Cuántos de nosotros hoy aquí en esta Eucaristía estamos bien compenetrados en la palabra de Dios, en el evangelio que hemos escuchado? Allí está el alimento, allí está la vida. La primera tentación, la tentación del materialismo, del consumismo, del sentirme feliz porque tengo. Segunda tentación que nos afecta a todos. La tentación de manipular a Dios. Somos manipuladores. Y queremos que Dios haga lo que yo quiero. Queremos mandar a Dios. Que Dios nos obedezca. ¿Cuántos de nosotros vivimos de una religión de espiritualismo? Aquí mismo en esta comunidad hay mucha gente que se dedica en nombre de Dios a actuar y a sanar y a curar y a vender. Y en nuestras comunidades manipulo a Dios. Hay gente que tiene altares con cruces, con santos, con esto, con lo otro. Y van y se arrodillan y le piden a Dios un acto mágico. Manipular a Dios. Hacer hacer que Dios actúe de acuerdo a mi necesidad y Él me tiene que responder. Vamos creándonos una idea de un Dios que hace magia. Y entonces si yo le pido que me sane, Dios me tiene que sanar en este momento. Y vamos distorsionando la imagen de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos acudido a buscar a Dios en ideologías o en creencias falsas? Allá en Guatemala la gente cree mucho en San Simeón, una cuestión así, que es una imagen de un hombre que sana, ¿verdad? Pero para que sane tú tienes que tenerle en el altar pachitas de guaro, ¿verdad? Entonces vas, te tomas tu pachita de guaro y de repente sacudes así con guaro en la boca y ya Dios está haciendo un acto mágico. Brujerías. La segunda tentación es la brujería mágica en ti. Dios no te va a permitir que te pase nada malo si andas con un amuleto. Dios quiera que no haya aquí nadie con amuletos en su billetera o en su bolsillo, ¿verdad? O colgadita en el carro. Los amuletos, Dios te va a proteger. Dios te va a salvar. ¿Cuánto buscamos a Dios de manera mágica? Él me tiene que resolver este problema. ¿Y qué dice Jesús ante esa tentación? No.
Dios, claro que tiene poder de protegerme, de cuidarme si yo me tiro de lo alto, pero yo no voy a tentar a Dios. No lo voy a tentar. Dios puede mandar sus ángeles que me cuiden y cada uno de nosotros tiene un ángel que lo cuida, que lo custodia, pero tampoco yo tengo que tirarme del puente porque Dios me va a salvar. La tentación de manipular a Dios. Tenemos que purificar nuestra fe. Tenemos que purificar. Yo no puedo venir a una imagen de un santo o de María o al crucifijo pensando que esa imagen o que hay gente que toma agua bendita, se los voy a decir. Quiero tomar agua bendita para que se me quiten las lombrices. Mejor toma un tratamiento para que se te vayan las lombrices. El agua bendita no es una cuestión de superstición. El agua bendita es un sacramental que me acerca a la gracia de Dios. No es una medicina, no es un remedio. Y entonces yo vengo, tomo el agua bendita porque esto me va a arreglar. No. El agua bendita es un sacramental que me acerca. Y así podemos seguir mencionando cuántas veces yo he querido manipular a Dios y tener una fe falsa. Y la última tentación, porque dije que iba a hablar poco, pero es que me cuesta, el tema porque al final viene el doctor a compartir también con el grupo de evangelización un mensaje para ustedes y me gustaría que lo aprovechen. Última tentación, aprovechen. Última tentación. Esta tentación se ve mucho en la iglesia. Esta tentación se ve mucho en la iglesia. La tentación de la lucha de poder. Andamos peleando el poder. Lo llevó el diablo a un monte muy alto. Desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo. Te daré todo esto si te postras y me adoras. Si tú haces, el diablo le dice a Jesús: si tú haces todo esto, te lo voy a regalar. Y ahí es donde sale la expresión muy bien dicha de decir pobre diablo. Ustedes no le han dicho nunca: tú eres un pobre diablo. Si no tienes nada y prometes todo. Eso le pasa a algunas personas, ¿verdad? Cuando quieren conquistar a otra, ¿no? Promete, te voy a bajar la luna. No tienes nada. El diablo no tiene nada y promete todo. ¿Conocen ustedes algún pobre diablo en su vida? ¿O alguna pobre diabla que le ha prometido cielo y tierra, pero no tiene absolutamente nada? ¿Por qué? Porque si lo haces, te voy a dar poder. Te voy a dar fuerza. Vas a tener dominio sobre todo esto. ¿Cuántas veces en la misma iglesia nos hemos peleado por cierto tipo de poder? Y estamos molestos, enojados. Dentro de la experiencia de iglesia, los que andamos buscando un puesto y un poder, no sirves para estar en la iglesia, para servir. Porque en la iglesia no se trata de poder, se trata de servir a los demás. Así que Dios nos libre de esta tentación. Tentación que está en los del mundo y pueden hacer y deshacer y nadie les puede hacer nada. ¿Cuánta gente, políticos en Panamá, se creen dueños de Panamá, del mundo? Pobres diablos, pobres diablas, aquella gente que promete lo que no tiene y que no va a cumplir. Esto le cae muy bien a los políticos, que en el tiempo de la política prometen y prometen y prometen y no tienen. Y entonces por eso es que tienen la necesidad
de quitarle a los pobres para poder llenarse ellos y no compartir. Un profesor mío, que en paz descanse, José María Castillo, en la universidad, decía: si quieres conocer a Juanillo, dale un puestecillo. Si usted quiere conocer realmente cómo es la persona, dele un puestecito durante un tiempo y allí va a salir lo que es realmente. Si es humilde y sencillo en el servicio, se le va a notar. Pero si es una persona prepotente y agresiva, se le va a notar. No puede tardar mucho lo que lleva dentro, el ansia de poder o el deseo de servir. ¿Cómo lo conocen usted aquí en la iglesia? ¿Cómo lo conocen a usted en su familia? ¿Es una mamá así como Hitler? ¿Un papá así militar, autoritario, que cree que siempre tiene la razón, o es capaz de escuchar? Te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate de mí, porque está escrito, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y el diablo, al pobre diablo, no le quedó otra alternativa que dejarlo, porque no pudo hacer allí. ¿Será que esa va a ser nuestra experiencia en la Cuaresma? Van a venir tentaciones, dificultades, y yo al final le digo: retírate de mí, Satanás. ¿Por qué?